ruralidad conectada. Hacemos experiencias en el entorno rural para atraer a pequeños grupos, normalmente entre 10 y 12 personas, de trabajadores remotos hasta territorios rurales, y lo que hacemos con esos emprendedores es co-crear actividades y a través de esas actividades vinculamos a estos trabajadores remotos con el territorio al que vienen, ¿no? Cuando hicimos la primera experiencia y vimos la cara, ¿no?, desencajada, totalmente desencajada de los trabajadores remotos, de la cantidad de conocimientos, sabiduría que tenían los emprendedores rurales por sus proyectos, flipamos. O sea, porque no es algo que se pueda explicar, es algo que tienes que vivir. Tenemos que empezar a pensar más en común y menos en individual. Yo entiendo, por ejemplo, el concepto de co-living, no como se está llevando ahora mismo a las grandes urbes. Voy al coworking por el co. Ir precisamente ahí a hablar con comunidad, a tomarme ese café, a tener esos momentos de encuentro. Lo que yo no voy a defender es seguir apostando por un modelo de yo por delante, me importa un carajo ir a un sitio y porque tengo más dinero lo gentrifico. Si una parte del nomadismo digital promueve eso, yo no lo quiero en mi vida ni lo quiero en mis proyectos. Que al final hay un desafío, pero hay retos, pero hay un montón de oportunidades para hacer cosas en el rural. Carlos Jonay, bienvenido al podcast de Ciudad Comunidad. Un placer estar por aquí y bueno, a ver si puedo aportar un pequeño granito de arena a esto. Seguro que sí, Carlos. Tenemos que decir a los que nos están escuchando que acabamos de grabar esto por segunda vez porque hemos tenido problemas con la primera grabación, pero no nos frena. Lo único que quizás nos frene es el sol, que se nos va a desvanecer de aquí a los próximos 45 minutos así, pero creo que tenemos el tiempo justo para esta conversación. De todas maneras, también hacer esto disfrutando de una cuasi puesta de sol como este también está guay, las cosas como son. Eso desde luego que sí. Carlos, tú tienes un podcast llamado Pulsa el Botón. Y la primera pregunta con la que inicias tus conversaciones es esta, que como bien dices es medio fácil, medio difícil / trampa. Y la pregunta es, ¿quién es Carlos Jonay? Bueno, pues voy a intentar sintetizar un poco. A ver, vengo de ser una persona muy inquieta, muy enérgica. Probablemente si fuera de la generación de ahora me hubieran diagnosticado de pequeño TDAH, ¿vale? Yo creo que eso en parte refleja la persona que soy ahora. O siempre todo el mundo me ha visto desde fuera como una persona muy enérgica, como con muchas inquietudes, con ganas de hacer muchas cosas. Soy una persona que también no le cuesta cambiar si ve que lo que está haciendo ya no le termina de llenar, ¿no? O le aburre, y he tocado varios palos. Y yo siempre digo que hay que conectar los diferentes puntos, ¿no?, cuando estás en el momento de ahora y miras hacia detrás en base a las decisiones que has tomado, ¿no? Entonces, si tengo que resumir, yo me licencié en Ciencias Económicas. Desde aquel momento yo ya tenía un sentimiento interior de que yo no quería trabajar para nadie. Eso ya me daba como las pautas de que yo no sabía que existía el mundo del freelancer ni el mundo del autónomo. Sí, no sabía que era un poco el camino a seguir, pero sí que tenía como cierta intuición, ¿no? Entonces, ya incluso en las prácticas de la universidad escogí unas prácticas que me llevaran a esa parte de hacer estudios de mercado de manera independiente. Después de hacer una formación de auditor en innovación, que escuché el concepto de startup, me lié la manta a la cabeza con un socio, pusimos en marcha una startup sin tener ni puta idea de que era montar una startup, gestionar una empresa. Ese fue mi máster durante 2 años, casi 3, de 2011 a 2014. Y a partir de ahí me di cuenta, para seguir vinculado con el mundo del freelanceo, de que cuando tú lanzas un proyecto al mundo digital, hay un montón de profesionales, empresas, etcétera, que tienen problemas a la hora de analizar, definir una hoja de ruta o ejecutar el cómo llegar ahí, ¿no? Entonces, gracias al bagaje de todo lo que aprendí en FanMusic, me puse en marcha como gestor de proyectos digitales primero y como consultor de proyectos digitales cuando ya conseguí el bagaje suficiente como para hacer labores solo de consultoría y colaborar, ¿no? Porque otra cosa que también me gusta mucho, que ha sucedido aquí, en el momento en que estamos ahora, y que intento replicar siempre, es el trabajar en red, ¿no? El trabajar en red con otros profesionales, el hacer red, llámalo comunidad, si quieres, para trabajar con otras personas, ¿no? Y luego por diferentes inquietudes profesionales, pues he pasado desde ser copy redactando contenidos para un blog, auditar o asesorar para poner en marcha campañas de crowdfunding, cofundar una agencia de desarrollo web llevando yo la parte de cuentas y de estrategia digital, o ayudar a crear proyectos para atracción de talento digital, trabajadores remotos, tecnológicas y tal, a diferentes territorios de las Islas Canarias, ¿no? Podríamos decir que el pre-pueblos remotos se puede condensar y resumir mucho en esta cosa que acabo de intentar definir.
Bueno, pero la contribución que haces no se limita exclusivamente a las Islas Canarias. Hoy, por ejemplo, no lo hemos mencionado aún, pero estamos aquí situados en la Reserva de la Biosfera, en el Valle de Ordesa, Viña Mala, porque nos han invitado precisamente a un programa piloto para ser capaces de llevar trabajadores remotos a esta zona. Estamos evaluando si algo así podría tener sentido y nos hemos reunido con diversos agentes locales de la zona, tanto emprendedores rurales como instituciones públicas, para ver si algo así podría ser una contribución positiva. Y es algo que tratamos de hacer sin llegar desde fuera tratando de imponer una solución, sino tratando de implicarnos con la gente local y realmente tratando de desbloquear esas situaciones, esas problemáticas que atraviesan y escuchando sus necesidades reales. Carlos, esto es algo que desde Pueblos Remotos hacéis de una manera bastante directa también. Antes de entrar de lleno en lo que consiste tu proyecto y en esos detalles, cuéntanos a grandes rasgos en qué consiste Pueblos Remotos para una persona que no os conozca aún. Bueno, pues voy a intentar definir un poco las 4 patas que tenemos en marcha, o sea, lo que un poco nos dio a conocer, porque esto a veces hay gente, no, saltar a la fama, ojalá tuviéramos ese salto a la fama, un poco lo que nos dio a conocer fue generar experiencias que combinaran a grupos, pequeños grupos de, nos gusta más el término de talento digital o trabajadores remotos incluso que nómadas digitales, porque normalmente el perfil de los nómadas digitales son gente que no se afianza, sino que salta un poco más y suelen ir un poco más a su bola, por así decirlo, ¿no? Dentro de la categoría de nómadas digitales hay muchas afecciones y quizás si me escucho un nómada digital pues se llevará las manos a la cabeza, no lo sé, pero bueno, es lo normal, lo que más he conocido. Pues eso, ¿no? Hacemos experiencias en el entorno rural, ¿vale? Para atraer a pequeños grupos, normalmente entre 10 y 12 personas, de trabajadores remotos hasta territorios rurales, y lo que hacemos es trabajar con esos territorios rurales con una serie de criterios, ¿no? Pues por ejemplo que sean territorios de 10.000 habitantes o menos, que tengan un alojamiento que cumpla determinados criterios de sostenibilidad, de arraigo cultural en el territorio, etcétera, etcétera. Y por supuesto, que permita a estos trabajadores remotos poder trabajar en remoto, que para eso vienen. Identificar una serie de emprendedores rurales o de emprendedores locales de la zona, ¿vale? Del territorio, del municipio, también con proyectos que estén vinculados con idiosincrasia con el territorio, que sean sostenibles, que tengan cierto arraigo, ¿no? Con el territorio. Y lo que hacemos con esos emprendedores es co-crear actividades y a través de esas actividades vinculamos a estos trabajadores remotos con el territorio al que vienen, ¿no? Y por terminar de cerrar el círculo, siempre solemos contar también con la figura de un líder local, que es esa persona que hace de conector entre los emprendedores locales y el territorio y los trabajadores que vienen. Lo que intentamos conseguir con eso es poner en práctica un término que nosotros hemos acuñado como ruralidad conectada, ¿no? Que es que al final, si tú conectas personas con diferentes bagajes, con diferentes historias, con diferentes maneras incluso de entender el mundo, suceden cosas increíbles y suceden conexiones que tú nunca te hubieras planteado, ¿no? Y eso al final, como te decía antes, y es una cosa que por ejemplo hace poco en el 3er aniversario defendimos, si Pueblos Remotos se acabara mañana, ya con esas conexiones humanas habríamos dejado un legado por el que simplemente hubiera merecido la pena el haber puesto en marcha esto, ¿no? Eso en esencia es Pueblos Remotos. Carlos, ¿y por qué no ciudades remotas en lugar de pueblos remotos, por ejemplo? ¿Por qué es para ti importante defender y promover esa nueva ruralidad? Porque cuando nosotros enfrentamos el proyecto, las 2 problemáticas principales que teníamos, el proyecto, tanto yo como Elsa, mi socia, la cofundadora del proyecto también, somos de Canarias, estábamos trabajando en proyectos para intentar potenciar determinados temas emprendedores, determinados sectores más vinculados con la sostenibilidad, con la digitalización en Canarias, y nos dimos cuenta de 2 grandes problemáticas. Por un lado, el problema grandísimo que está generando el turismo de masas, no solo en Canarias y no solo en España, sino en muchos territorios del mundo. Y por otro lado, la falta de visibilidad y los problemas de despoblación, oportunidades, legado histórico de atraso, mal arraigo, etcétera, que han tenido los entornos rurales, ¿no? Entonces, teniendo estas 2 problemáticas como foco, nos dimos cuenta de que el rural no es un sitio denostado, abandonado, ¿no? España vaciada, joder, es que suena mal, tío. O sea, cuando tú le cambias el léxico y transformas España vaciada
en desafío rural todo cambia, ¿no? Porque al final hay un desafío, pero hay retos, pero hay un montón de oportunidades para hacer cosas en el rural, español y no español. Entonces, además el rural es un territorio que te ofrece el tempo, ¿no? Eso que es tan importante para los músicos. Tener esa calma, tener esa oportunidad de reflexionar, de pararte, de pensar, de conectar con la naturaleza. O sea, no me compares estar aquí, terminar esto, irnos a dar un paseo a la montaña que está aquí enfrente, con ir a coger oxígeno al Retiro, que sí, que será muy bonito y todo lo que tú quieras, pero al final no deja de ser un parque, tío, grande, y esa es tu conexión con la naturaleza. O cogerte el coche a 2 horas en la Sierra de Madrid, que si tienes suerte y vas entre semana igual ves a poca gente, y si vas un domingo no puedes ni aparcar, ¿no? Entonces, salirte de esos contextos urbanos sobresaturados es lo que también te permite entender las raíces de lo que pasa aquí y te permite conectar con la gente de aquí. Y otra cosa importante, que también hemos perdido mucho ese arraigo, conectar contigo mismo, ¿no? Aquí tienes el espacio y tienes la calma para hablar contigo, que muchas veces en las ciudades siempre estamos intentando llenar el tiempo con cosas para no pensar, ¿no? Entonces, creo que el rural permite tener un montón de cosas que el urbano no te lo permite. O si te lo permite, no te lo permite con el mismo nivel de profundidad que te lo permite el rural. Vosotros desde Pueblos Remotos estáis intentando, según yo visualizo, trazar lo que serían puentes entre el mundo, digamos, más a la vanguardia y el mundo tradicional, normalmente asociado más al mundo rural, que puede beneficiarse mucho de esa tecnología que cada vez permea más a más personas y ofrece más posibilidades en nuevos territorios donde antes no hubiera sido considerada. ¿Qué has aprendido trazando ese puente entre trabajadores remotos y emprendedores rurales? Pues una de las primeras lecciones que aprendimos, hace poco estuvimos en una iniciativa de formación en Arroyomolinos de León, que es la sede de Alma Natura, que es un proyecto referente en el rural, y habíamos como, creo recordar, unos 12 o 13 proyectos, no recuerdo exactamente el número, y una de las preguntas era, ¿no? Personas que habían nacido en el rural y habían emprendido en el rural, personas que habían nacido en el rural y habían emprendido en el urbano, personas que habían nacido en el rural y se habían ido al urbano y habían vuelto al rural, o personas que habían nacido en el urbano, habían emprendido en el urbano, pero que ahora estaban emprendiendo en el rural, ¿no? Y yo fui el único que levantó la mano de los del urbano. Nosotros, Elsa y yo, somos personas de ciudad, que trabajamos en la ciudad y vamos desde la ciudad al rural. Que habéis seguido el recorrido inverso que la mayoría de las personas no parece estar haciendo. Bueno, o muchos de los proyectos que trabajan del de rural son personas que ya estaban en el rural o que se han ido a trabajar desde el rural, ¿no? Nosotros seguimos en el urbano trabajando en el rural. Entonces, como urbanitas, cuando nosotros planteamos las experiencias, que es solo una de las cosas que hacemos, dijimos, hostia, claro, va a venir un montón de trabajadores remotos, de gente que trabaja en el digital al rural y le van a aportar un montón de cosas buenísimas a estos emprendedores del rural, locales y tal. Pero nunca consideramos lo que los emprendedores del rural le podían aportar a los trabajadores remotos que iban a vivir al rural. Claro, cuando hicimos la primera experiencia y vimos la cara, ¿no? Desencajada, totalmente desencajada de los trabajadores remotos, de la cantidad de conocimientos, sabiduría, nivel de profundidad, de reflexión, de amor, de apego que tenían los emprendedores rurales por sus proyectos, flipamos porque dijimos, hostia, nunca pensamos que el nivel de intercambio de los emprendedores rurales hacia los trabajadores estuviera al mismo nivel que de los trabajadores remotos hacia los emprendedores rurales. Fue una de los primeros tortazos que nos llevamos, fue ese de ver esa realidad, ¿no? Y luego, pues, lo que decía antes, con lo que nos tenemos que quedar no es solo con ese intercambio de conocimiento que se ha producido, con esas mejoras a nivel de digitalización, comunicación, productividad, intercambios, ¿no? También de, oye, pues, ¿por qué para plantar una vid en ecológico se pueden utilizar determinados tipos de plantas que tienen sulfitos y no sé qué? ¿O por qué la permacultura es importante? ¿O por qué las abejas son importantes para que el mundo funcione como funciona? Etcétera, etcétera. No, más allá de eso ha sido esa conexión humana, ¿no? De tú sentar a dos personas que vienen de dos mundos totalmente diferentes, que desde fuera tú verías, ni de coña, aquí no puede haber conexión. Conectan y conectan a un nivel que trabajadores remotos no han conectado en coworking o en otras iniciativas con otros trabajadores remotos, o emprendedores rurales con otros emprendedores rurales. Hablamos de experiencias que tienen entre
unos días hasta unas semanas de duración. Crear una comunidad, digamos, efímera, efervescente, de tan, entre comillas, corta duración, es muy difícil. Habrás aprendido mucho en el transcurso de este proyecto y una de las cosas que sí o sí quería hablar contigo es cómo es posible crear una experiencia que sea tan intensa para todos los participantes y que sea capaz de reconciliar dos tipos de perfiles que no se hablan. Pues a ver, al final lleva mucho análisis, ¿no? O sea, siempre decimos que nosotros para llegar a crear una experiencia de pueblos remotos nos lleva generalmente entre 5 y 6 meses, ¿no? Porque hay una fase inicial de mapeo, tanto de mapeo del territorio, de identificación de dónde lo vamos a hacer, como una fase de todo lo que va a suceder allí, ¿no? De qué es lo que vamos a co-crear, qué cosas vamos a poner en marcha, llegar al rural y que muchas veces en el rural entiendan qué es lo que vamos a poner en marcha, porque muchas veces llegamos allí, nosotros venimos con nuestro lenguaje urbanita, lo comunicamos no porque no puedan entenderlo, sino porque a veces hay conceptos que nosotros tenemos arraigados que ellos no entienden, pero como si tú me explicas algo muy arraigado del rural que yo tampoco tengo por qué entender como urbanita, ¿no? Entonces, cuando llegamos ahí hay una fase base súper importante que es esa parte de preparación. Luego tenemos una fase de captación y de selección muy curada también. Hay que rellenar un formulario que te lleva algo de tiempo para poder participar como trabajador remoto en una experiencia. Hay que pasar una entrevista personal con Elsa o conmigo para conocer a la persona que viene e intentamos ver cuáles son tus motivaciones reales para participar. Eso ya sirve como un filtro muy grande para saber que las personas que vienen aquí probablemente sean las correctas, ¿no? Y luego, evidentemente, hay que estar allí nosotros o personas que nosotros seleccionamos para que faciliten las experiencias y a esto hay que darle cariño, ¿no? Muchas veces yo creo que las personas terminan uniéndose y esto termina funcionando porque al principio Elsa y yo hacíamos de argamasa para que todo esto funcionara y hemos sido capaces de sistematizar o de crear una esencia para que alguien que venga y crea en el proyecto sea capaz de recoger esa esencia y que esa magia de la ruralidad conectada sirva y funcione, ¿no? Hemos hecho de, ¿cómo decirlo así? De una inquietud, ¿no? De una serie de preguntas, de algo que nos llena, ¿no? Y que nos apasiona, una metodología, un sistema que ahora esperamos que podamos volcar en personas como gente que ya ha trabajado con nosotros, como Lara Hernández, como Ariana de la Rosa, como Ana de Cortajarría, u otras personas, bueno, yo qué sé, en el futuro como Javier de Blas, ¿vale? Para que esto a lo mejor lo puedan llevar a su territorio, ¿no? Para mí una medida de éxito sería, como ha sido, que personas que han participado en las experiencias de pueblos remotos hayan vuelto a sus pueblos o hayan vuelto a sus ciudades mirando de una manera diferente a sus pueblos y nos hayan propuesto, como ha pasado hasta ahora, hacer 2 experiencias de pop-up co-living más cortitas. Nuestras experiencias suelen ser de 3 semanas y nos hayan propuesto hacer cosas más cortas, pero hacer cosas de una semana en sus pueblos de origen, ¿no? Al final, eso es, o sea, que alguien que te haya pagado por participar en una experiencia, ¿no? Sin nada a cambio, se proponga ser líder local de una experiencia en su pueblo y llevar esto como bandera a su pueblo, joder, ¿qué más, no? O sea, es el mayor agradecimiento que te pueden dar como emprendedor, es que alguien de iniciativa propia quiera llevar pueblos remotos a su territorio. Uno de los desafíos que veo en relación a vuestro proyecto es relacionado con lo que me has descrito. Lleva entre 5 o 6 meses diseñar una experiencia desde esos inicios del mapeo del territorio hasta que llegas a la propia ejecución y el propio disfrute, ¿verdad? Que al final también te mereces un poco de eso. Uno de los quizá cuellos de botella que me encuentro en relación a un proyecto como el vuestro, y quiero que me hables de ello, es ese proceso de adquisición, digamos, o de atracción de perfiles que nunca han experimentado una experiencia como esta, quizá de co-living pop-up, retiros con otros emprendedores. Quien no lo ha vivido muchas veces no sabe encontrar el valor a estas experiencias y quizá incluso cuando ve el precio se echa las manos a la cabeza pensando, oye, si yo por un apartamento en la ciudad pagaría mucho menos y por incluso más tiempo, ¿verdad? ¿Qué tipo de argumentos dais a esas personas para tratar de abrirles un poco los ojos? Porque debe ser difícil. Es complicado porque esto es como todo, ¿no? Hasta que no lo vives, haciendo una comparativa que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Yo siempre recuerdo cuando era más pibe y la gente te decía, oye, ¿cómo son los carnavales, no? En Tenerife.
Y tú le decías, tío, es que no tengo ni idea. Tienes que ir, vivirlo, y una vez que lo vivas, tú ya sabes cómo son los carnavales. Yo no te puedo explicar. O sea, porque no es algo que se pueda explicar, es algo que tienes que vivir y luego te gusta o no te gusta, ¿no? Aparte, muchas veces con estas cosas es o lo amas o lo odias, ¿no? No suele haber mucho término medio. Con pueblos remotos pasa igual. Entonces, ¿qué es lo que humildemente hemos intentado poner en práctica para intentar transmitirlo? Intentar generar buenos contenidos audiovisuales, recoger testimonios en vídeo, el conseguir que personas sean embajadores de la marca sin haberlo propuesto. O sea, nosotros tenemos embajadores de marca, no le pagamos a ningún influencer y a ningún embajador de marca porque mueva lo que mueven de pueblos remotos. El co-crear con proyectos afines que te ayudan a moverlo. Por suerte, tanto Elsa como yo nos hemos movido durante muchos años y tenemos una red profesional bastante grande alrededor, tanto de apoyo para difundir como de ganas para participar. Muchas personas que han participado han sido gente de nuestro entorno que le ha motivado el proyecto cuando lo han visto y se han animado a participar. Y a partir de ahí insistir, comunicar, transmitir, ponerle pasión y ver que esto no lo hace simplemente porque quieres que alguien te pague un ticket de 900 euros, 1.200 o 1.800 euros, sino que lo haces porque crees que vas a cambiar las cosas en el territorio que vas a actuar. A partir de ahí, siempre va a suceder con cualquier proyecto que vas a tener gente que te va a decir, ¿qué coño me estás contando? Si alquilo yo una casa, tal, nos vamos 12 y por 200, ¿vale? Chapo, hazlo. Gestiónalo tú, ármalo tú, haz las actividades tú, co-crea tú, genera el impacto tú, mide el impacto tú, haz el análisis tú, mapea tú, créalo tú. Hace poco Elsa escribió, se destripó en un blog post donde estábamos un poco cansados y con todo lujo de detalles dijo, mira, a tomar por saco, aquí tienes todo lo que hacemos para poner en marcha una experiencia. ¿Quieres que esto se pueda hacer por 300 euros? Hazlo tú. Y por otro lado, por suerte, vas a tener gente que sabe lo que cuesta montar esto o sabe el impacto que quieres generar y de hecho, y esto no lo digo porque puedo incluso tener referencias directas de gente que nos ha dicho y todo esto solo lo haces por 1.200 euros, que literal, o sea, y solo como anécdota, uno de los casos que siempre lo aumento, de las cosas más bonitas que nos han pasado muchas, fue Luis, un chico que vino a la segunda experiencia que hicimos en Antigua, en Fuerteventura. No estaba muy convencido de venir porque, joder, 1.400 euros es un ticket un poco alto para pensárselo y tal y no sé qué. Y para convencerlo un poco le dijimos, venga, estábamos jodidos para conseguir plazas, la verdad. Venga, le hicimos un descuento, no recuerdo cuánto fue, un 10, un 15% y tal, como por dar argumento para que se viniera. Pues cuando terminó la experiencia, nos escribió diciendo que nos quería devolver el 15% del descuento que le habíamos hecho al acabarla. Y le dijimos, no, tío, no, esto no va de esto. O sea, nosotros te hicimos el descuento porque tal. Porque me dijo, mira, o sea, voy a ser sincero. Yo esto lo había visto como caro, pero estaba pasando por una época en mi vida en que necesitaba hacer esta transición y tal. Y lo pagué, pero es que después de vivirlo, esto es muy barato, tío. No, o sea, literal, o sea, no lo digo literal. Y digo, hostia, ¿no? Que alguien te diga eso y ponga en valor todo el trabajo que tienes que poner detrás, tío, ya te da un empujón más, ¿no? Y es eso, siempre vas a tener gente que no valore esto o que no valore lo que cuesta crear y gestionar una comunidad digital o un co-living online o una sesión de coaching para que mejores cómo trabajar en tu vida. Siempre va a haber gente que te va a decir que eso no lo vale. Pues por si hay alguna duda de todo lo que está incluido en una de estas experiencias, que la gente chequee ese artículo que escribió Elsa sobre el backstage de crear experiencias, que yo me lo leí y dije, wow, y apenas lo que me has contado es un poco la punta de iceberg. Si de verdad alguno se atreve a montar estos tinglados, que le eche un vistazo a ese artículo, porque va a aprender muchísimo también. Hay un carácter divulgativo fuerte también en lo que estáis haciendo en pueblos remotos, que no hay que dar por descontado también. Y uno de los ejemplos que yo quisiera destacar también es el documental que hicisteis de la ruralidad conectada por un futuro sostenible. ¿Qué aprendiste en crear ese documental, Carlos? Os puedo decir a día de hoy, o sea, comparar siempre es odioso, ¿no? Siempre está esa frase. Y God siempre será nuestra niña bonita porque fue la piloto. Fue en una época, además, de justo después de la pandemia del COVID, con la gente con muchas ganas de salir. Antigua fue lo que nos dio el empujón, porque ha sido la experiencia que más nos ha costado sacar con diferencia. Y fue en Caliente fue
que fue ahí donde grabamos el documental, la experiencia en el municipio de Fuencaliente, en La Palma, fue, no sé cómo decírtelo, tío, fue la puta magia, diría yo, ¿no? Hablando en plata, porque, claro, íbamos a una isla que acaba de sufrir una de las peores crisis ambientales que han sucedido en España con el volcán de... Ay, se me acaba de ir el nombre del volcán, bueno, el volcán de la zona de los llanos de Aridane y toda esta parte, y se me acaba de ir el nombre del volcán y no me va a venir. Y fue, joder, fue mágico lo que sucedió allí, ¿no? La gente que vino, el nivel de implicación, lo pequeño que fue el pueblo, el líder local Diego Barrera que se implicó muchísimo, y inicialmente sin preverlo, llegamos a un acuerdo con uno de los chicos, fue un intercambio de servicios, este win-win del que tanto se habla, o este vuelta al trueque, con Dani Ruth, que tiene una agencia que se llama Imprevisible Films, y dimos, oye, pues si él intercambiaba, ¿no? Y la idea inicial era que él venía, nos hacía los audiovisuales, de grabarnos los testimonios, de pequeños reportajes de las actividades y tal, y esto y dijimos, hostia, ya que estamos aquí, tío, tal y como está esto, ¿por qué no montamos un... la idea al principio era hacer un micro documental, algo muy corto, de un par de entrevistas, unir aquello y tal. Y luego surgió la idea en la cabeza de Dani y luego creando conmigo y con Elsa, decir, hostia, ¿y si hilamos esto con pasado, presente y futuro? Y como el trabajo remoto unido con gente que se ha quedado aquí en el territorio puede ser un futuro sostenible de los muchos futuros que hay. Y el aprendizaje fue brutal, tío, porque escuchas a gente como Juan José, que es el señor mayor que sale en el documental, que tiene un nivel de sabiduría, tío, magistral. Escuchas a gente como Diego, que es gente joven, con un arraigo en el rural, que han decidido quedarse allí por un amor al vino, al territorio, a la familia, al legado de, ¿no? Valorar porque sus abuelos les costó quedarse con unos terrenos que cualquiera hubiera abandonado o hubiera mal vendido, lo que sea, y él ha tenido ese cariño. De personas que ven en lo que nosotros normalmente en el día a día tiramos al suelo como una posibilidad de crear arte, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y el aprendizaje fue brutal. O sea, es lo que te hablaba antes, ¿no? Ese bagaje de tú coges a X personas, ¿no? Con historias vitales totalmente diferentes, las unes en un sitio que calienta un poco el entorno y da un poco de magia, tío, y sale eso, tío. Sale un documental donde tú lo ves y a mí por lo menos cuando yo lo veo desde fuera te llena de esperanza de decir, hostia, aquí hay un camino, tío, que si hay gente que quiere recoger esto y ponerlo en marcha en otros territorios, puede haber un futuro bonito, ¿no? Dentro de todo lo negro, cambio climático, escasez de agua, despoblación del rural, sobresaturación de la ciudad, todo, ¿no? Que todo pinta, aumento de la extrema derecha, de esto, de lo otro. Bueno, pues es como típico cuando está el día totalmente nublado y sale ese pequeño rayito de sol, pues es un poco lo que yo veo con eso. Yo lo he visto esta misma mañana y es cierto que me ha impactado mucho, me ha gustado mucho y me ha calado dentro. Y fíjate que hay contenido relacionado con sostenibilidad, cambio climático, etcétera, etcétera, que a veces quizás se queda demasiado en un alarmismo y te genera un cierto rechazo, porque también hay contenido como ese. Y el vuestro me parece desde una perspectiva muy auténtica, muy genuina y destacando sobre todo las voces de la gente local que te muestra sus testimonios tal y como son. Y también se ve en algunos casos la cara de sorpresa y el impacto, sobre todo a nivel personal y emocional, de esos trabajadores remotos que han visto eso en carne propia y que les ha dejado una huella que seguramente marque sus vidas y las vidas de otros a las cuales vayan tocando, seguramente. Carlos, pensando en esta nueva tendencia del nomadismo digital, decías antes que no te acababas de identificar en exceso con esa etiqueta y muchas veces tienes que hacer un poco de malabarismos a la hora de explicarte que si trabajador remoto, que si talento digital, que si no sé qué. Háblame un poco de cómo sientes que deberíamos orientar el nomadismo digital de ahora en adelante para ser viajeros, trabajadores un poquito más responsables. A ver, sería muy pretencioso por mi parte decir qué es lo que tiene que hacer cada uno con su manera de viajar y no sé si tengo el suficiente expertise como para hablar de esto, ¿no? Porque como te decía antes, dentro de esa categoría, de ese abanico de nómadas digitales, hay muchas subcategorías. Sería como hablar de personas, ¿no? Básicamente. Entonces, yo lo que sí creo es que, y por hablar en positivo, que es algo que hemos repetido mucho en el piloto este, ¿no? Intentando entender el territorio y tal, es
que creo que tenemos que empezar a pensar más en común y menos en individual, ¿no? Si queremos tener un futuro mejor, más sostenible, con más posibilidades y donde queramos dejar un legado a la gente que viene por detrás, tenemos que unirnos, hacer más comunidades, pensar más en el bien común, hacer más en el bien común, y eso pasa por intentar quitar en lo máximo posible, yo soy del 84, ¿no? Toda esta educación capitalista, egoísta que nos han dado del yo primero, el yo competidor, el yo me lo merezco, el yo puedo hacerlo entonces lo hago, el yo, y empezar a sustituirlo por el nosotros, e incluso el nosotros y ellos, que son los que van a venir detrás, ¿no? Otro punto de inflexión que ha reforzado esto es, yo no soy padre, pero ya mi sobrino cumplió ahora el pasado 17 de mayo 4 añitos, y yo lo veo, ¿no? Y lo veo a él y digo, hostia, qué cantidad de retos y de marrones te vas a comer por actos irresponsables que yo he hecho y que mi generación ha hecho. Y antes, la generación de nuestros padres. Yo no voy a responsabilizar a nadie ni voy a culpar a nadie, ¿no? Pero llevándolo al paradigma de los nómadas digitales, ¿no? Creo que también, si queremos seguir disfrutando de viajar, de ser nómadas, de las posibilidades que la tecnología y la logística y la comunicación nos ha dado, está bien, pero vamos a intentar hacerlo con más conciencia, más slow, con más pausa y no quemando, ¿no? O sea, lo que yo no voy a defender es seguir apostando por un modelo de yo por delante, me importa un carajo ir a un sitio y porque tengo más dinero lo gentrifico, me importa un carajo ir a un sitio y matar las raíces culturales de ese sitio para que se adapten a que yo tenga un McDonald's, un Starbucks, un Burger King y Amazon y lo que sea, donde yo vaya, que eso esté urbanizado porque yo no me adapto, ¿no? Yo no me adapto al rural, llevándolo al territorio de pueblos, que el rural se adapte a mí, si no es malo, ¿no? Y a quemar, tío, a seguir con un modelo que lo que promueve muchas veces es el low cost, el que si quieres puedes, el que puedes hacer pasta fácil con dropshipping y con un montón de proyectos de mierda que no aportan nada al mundo, sino que siguen generando ruido, egocentrismo y un consumismo sin freno que nos ha llevado a muchos de los problemas donde estamos ahora. Pues si una parte del nomadismo digital promueve eso, yo no lo quiero en mi vida ni lo quiero en mis proyectos. Y si alguien que esté a mi alrededor promueve eso, ni voy a trabajar con él o con ella, ni voy a promover un proyecto que haga eso, ¿no? Quitando eso de base, y yo estoy aquí, ¿no? Y siendo sinceros y por, no, también doble moral. Yo estoy aquí, también he tenido que coger un avión para venir a Huesca, para venir 5 días, para lo que sea y para tal. Cuando yo hago balance, igual erróneamente, y hay quien me pueda criticar, digo, vale, lo he hecho, pero lo he hecho porque yo quiero que esto sea el principio de una posible colaboración o de un posible proyecto, que lo que se genere aquí entre todos, ¿vale? Deje un legado y un bagaje para que en esta zona, como tú decías antes, de Ordesa a Viñamala, pasen de un determinado turismo que está haciendo mucho, o puede estar haciendo mucho daño al entorno, a la sostenibilidad, a los recursos, a la gentrificación del lugar, y se pueda poner por lo menos en marcha una vía alternativa más vinculada con el territorio, más sostenible, etcétera, etcétera. Si eso pasa, aunque sea un porcentaje muy pequeño, la huella de carbono o el impacto que yo he generado con este viaje tan corto, no sé si compensar es la palabra o no, pero por lo menos estará más balanceado o más equilibrado. Si yo hubiera hecho este viaje simplemente de un fin de semana por venir aquí simplemente a disfrutar, que yo no lo tacho y a veces también lo he hecho, pues compensarlo es más complicado. Y creo que tenemos que empezar a darle una vuelta como personas, no solo como nómadas digitales, a nuestra forma de viajar, a nuestra forma de emprender, a nuestra forma de consumir y a nuestra forma de vivir, en definitiva. Yo diría que también, desde mi experiencia personal, y si quieres aprovecha a beber un poquito de agua porque veo ahí que tienes la garganta un poquito seca. Creo que a medida que tienes más experiencia como nómada digital o trabajador remoto, viajero, también vas promoviendo un viaje más lento, más despacio. Quizá ya te has quitado ese desenfreno o esa necesidad de continuamente saltar de lugar a lugar
que eso quizá a nivel personal para una persona que esté en una etapa exploradora puede tener sentido, puede aportar mucho, puede estimular mucho, pero sabemos que precisamente eso es bastante poco sostenible y afecta bastante a las zonas locales que se va visitando, ¿verdad? Entonces yo hoy en día, si tengo la capacidad de decidir, oye, voy a hacer este viaje, prefiero estar un mínimo de un mes en un lugar. No tengo ninguna prisa. He tenido la suerte de construirme una vida y una serie de proyectos que me permiten tener esta flexibilidad, pero que tenga esa flexibilidad no significa que tenga que ejercerla a la máxima expresión, sino que se puede buscar un punto intermedio y también no es necesario ir todos a las grandes ciudades, sino que hay oportunidades en lugares bellísimos como este, que una vez tengas unas infraestructuras básicas y una conectividad básica, que por ahí pasa en cierta medida la nueva ruralidad de la que hablamos, pues ofrecen lugares idílicos y sabemos que en España especialmente cada vez como destino están surgiendo más de estos lugares y como oportunidad económica también para determinadas personas y tendencia más general, ahora te doy paso, vemos el nacimiento cada vez de más coworkings, de más co-livings, también co-living pop-up, entendido como retiro de forma más menos permanente, digamos más puntual. Quisiera entender un poco cuál es tu visión sobre ese futuro de los coworkings, co-livings en España y si tiene sentido todo el hype que se está creando en relación a eso. Respondo ahora, como añadido a lo de antes, de hecho, hay cosas que están cambiando con lo que decías tú de un mes, ¿no? Que hace poco leí una propuesta de que se quería volver a poner en funcionamiento, por ejemplo, en Europa los trenes de noche, ¿no? Para sustituir vuelos por trenes que tú puedas ir toda la noche durmiendo en el tren, pues para irte, yo qué sé, de Berlín a Milán o de lo que sea y todo esto y tal, ¿no? Digo, que, oye, ser nómada digital es una opción, pero también vamos a intentar, o sea, hay posibilidades para adaptar que el hecho de moverte sea más sostenible, ¿no? Y no abusar tanto del avión o abusar tanto de transportes que al final son menos sostenibles o de estancias muy cortas en sitios que al final generan unos impactos a nivel de recursos muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, por eso digo que no hay que rechazar, igual solo hay que moldear o modificar y eso, ir un poco más despacio, ¿no? Con un ritmo menos desenfrenado. Y en cuanto al hype de los co-living o los coworking, yo creo que por los coworking vamos por el quinto hype de los coworking, o yo no sé por qué hype vamos ya. Yo conocí el concepto de coworking allá por el año 2012, por ahí, no estaban en tendencia, todavía era un momento en el que si a alguien le hablabas de coworking, mucha gente te levantaba la ceja como diciendo coqué, ¿no? Igual que después cuando vino el co-living, y yo creo que exactamente igual, o sea, no son la panacea para nada, es un modelo alternativo, ¿vale? Bien entendido el concepto de coworking y de co-living, ¿vale? Y remarco las co, porque creo que lo principal es el co, y el working y el living es lo secundario, y generalmente se entiende al revés, se pone el working delante y el living delante. O sea, yo entiendo, por ejemplo, el concepto de co-living no como se está llevando ahora mismo a las grandes urbes. O sea, no como se está llevando a mega empresa del real estate, compro mega edificio tocho, y es una alternativa para jóvenes que se quieran emancipar, de en lugar de pagar 1.500 pavos por un piso, que ya es una clavada, pagas 750 por una habitación con servicios co-compartidos. Cocina, baño, o yo qué sé, cocina, determinado lo que sea, ¿no? Yo eso, para mí, creo que no es un futuro sostenible para el co-living. No sé si será una alternativa una alternativa de alojamiento a largo plazo o no. No tengo ni idea. No soy suficientemente experto en ese tema. Yo no la veo. Creo que igual una alternativa mejor o más viable puede ser el cohousing, ¿no? Que es que amigos o gente que se quiera o familias convivan en un mismo espacio, ¿no? Y el modelo de co-living, que yo sí que creo que va a tener sentido, es para esas personas, como tú bien dices, o como tú, ¿no? Que tienen ciertas inquietudes, estén en determinados momentos de su vida donde quieran ir un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses a un sitio a conectar, pero no quieran alquilar una casa para ellos por lo que sea, o que haya una oferta alojativa, ¿no? Paralela a otras ofertas alojativas, quieran ir a vivir en comunidad, ¿no? Quieran tener su pequeña independencia con su habitación cuando quieran retirarse, etcétera, etcétera, pero luego que haya espacios, pues una cocina común, un espacio de trabajo común, una azotea, una terraza para hacer
yoga, hablar, tomarte un té, un whisky, lo que tú quieras, de manera común y se fluya seco, ¿no? Y con los espacios de trabajo pasa lo mismo, ¿no? He sido desde heavy user de espacios coworking, de 24/7, de ir y convivir y cohacer y ayudar y tal, a ser ahora mismo híbrido. Yo, cuando necesito momentos de foco y determinados momentos, trabajo en remoto desde casa, y cuando quiero tener esos momentos de conexión más con otros profesionales, amigos, conocidos o hacer red, me voy al coworking. Pero voy al coworking por el co, ¿no? Por ir precisamente ahí a hablar con comunidad, a tomarme ese café, a tener esos momentos de encuentro o esas cosas más creativas. Si el coworking y el co-living se centran en el co, el hype estará bien y tendrá un futuro, bajo mi punto de vista. Si se centran en el working, en tener una mesa de IKEA bonita, buena conectividad, bla, 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 o en el living, yo creo que no van a tener demasiado futuro. Carlos, para ir acabando la conversación, porque se nos está yendo la luz, se acaba el día aquí. De aquí a 5 o 10 años, ¿cuál es tu visión para pueblos remotos? Si pudieras soñar y tuvieras quizá más recursos de aquí a los años venideros, ¿a qué expresión te gustaría llevar este proyecto que estás ejecutando? Pues cosas que me gustarían, si es una carta a los Reyes Magos, muchas, pues que hubiera más respeto, más entendimiento y más valor hacia la gente que emprende desde el rural, que fueran entornos mucho más dinámicos, innovadores y conectados, que la conexión entre el mundo digital y el mundo rural estuviera más balanceada, más alineada y hubiera más entendimiento, que se pusiera en valor el recuperar, ¿no? Tenemos una frase en el documental que yo la cogí de un libro de la naturaleza del entrenamiento y el deporte de Arjona, no me acuerdo el apellido, no me acuerdo el nombre, que dice que las formas de progreso son muy diferentes. O sea, progreso es tanto aprender y respetar conocimientos ancestrales como poner en marcha innovaciones y digitalizaciones futurísticas, ¿no? Entonces, aprender de nuestro pasado y del legado de nuestros ancestros es tan progreso como saber utilizar ChatGPT y poner en marcha procesos de automatización en una empresa, ¿no? Cuando todo eso esté al mismo nivel, al mismo valor, creo que habremos conseguido un legado suficientemente fuerte. Y si ya le quiero poner la guinda al qué, pues hostia, yo qué sé, si hubiera un pueblos remotos, un rural, me da igual, en cada una de las provincias de España o varios, eso sería la hostia, porque significaría que en una parte de esos futuros hay una tendencia que está intentando conectar a dos perfiles, con dos bagajes diferentes, pero en el fondo que está intentando conectar a personas para que sucedan cosas. Y creo que eso, si algo queda de todo esto, y me tengo que morir dentro de 10 años, de 20 años, y miro hacia atrás, como he hecho hasta ahora con todo mi proceso emprendedor, sería algo bonito de ver, ¿no? De decir, hostia, he hecho que diferentes personas con diferentes bagajes en diferentes espacios rurales de un territorio hayan conectado y hayan dejado un legado que quizás alguien recoja y siga y lo continúe. Eso sería como la carta a los Reyes Magos. ¿Alguna cosa más para terminar esta conversación que te gustaría sacar, compartir? ¿Cualquier cosa que tengas en la cabeza? No. O sea, estando aquí, vénganse a Huesca. Veníos para Ordesa. De Ordesa Viñamala, porque nos encontraréis. Esto es mágico y no lo sé, simplemente que yo qué sé, no quiero quedar aquí como mentor o coach o lo que sea, pero que cualquier persona que nos escuche, que siga su intuición, que si alguien tiene dudas de rural sí, rural no, que pruebe, que te esté con nosotros solo, con quien sea. Si tiene cualquier duda, que venga y que pruebe, porque se va a sorprender de que aquí hay un montón de cosas por explorar, un montón de cosas por hacer y que tenemos que ser partícipes y responsables de formar parte de esa chispa y de esa llama, ¿no? O sea, como individuos, de manera individual y de manera privada o como lo queramos llamar, no solo como dependencia de las administraciones públicas, de las instituciones, podemos hacer mucho y está en nuestras manos co-crear, cofundar, hacer comunidad y apoyar y aportar a estos territorios. Y con eso yo creo que ya yo y mi garganta nos despedimos. Carlos Jonay, cofundador de Pueblos Remotos, muchísimas gracias por haberme acompañado hoy en el podcast de Ciudad y Comunidad y en este bello escenario. Si las personas que nos están escuchando quieren saber más sobre vuestro proyecto y potencialmente unirse a una experiencia con vosotros, ¿dónde os pueden encontrar?
pueblosremotos.com o Pueblos Remotos en cualquier red social. A mí mis padres también me hicieron un branding muy bueno en los 80, Carlos Onay Suárez Suárez, Carlos Onay SS, por ahí en redes, pero vamos, Pueblos Remotos con 2 S. Si lo pones por ahí, en principio solemos salir nosotros, así que sí. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti, Javi, y abrazo a todos. Un abrazo. Gracias por vernos. Oh, hey. ¿Sigues por aquí? Vaya, yo acabo de llegar a casa después del viaje para esta entrevista. Si te ha gustado esta conversación y quieres más contenido de comunidades como este, agradecería muchísimo que me dieses tu apoyo en la forma de like, comentario o suscripción al canal de YouTube. Cualquier cosa que me haga saber que continúe haciendo lo que estoy haciendo. Y si te ha gustado esta conversación, estoy convencido de que esta de aquí te va a encantar. ¡Vamos! ¡Dale!